un día X me dice, mami, yo me siento con rasquiña, mami, yo tendré algo, mami. Y entonces le dije, bueno, doctor, eso es problema suyo. Y nos advirtió, el embarazo puede ser no, va a ser de alto riesgo. Y lo único que le pedía yo a Dios era, ¿le cambio mi vida por la de ella? Ya tiene 38 añitos. Y ella me soltó de la mano y se fue mamá por mamá a darle beso a todas. Las mamás lagrimeaban, decían, no puede ser que ella esté haciendo que sea pobre. Me gusta la gente. La Fundación Traspasando Fronteras lleva 16 años acompañando a las familias de Colombia que están en una lucha contra el cáncer infantil. En este segundo capítulo seguimos la historia que le dio origen a esta causa social, en el podcast Voces que Traspasan Fronteras. Voces que Traspasan Fronteras. Cuando yo empecé a tener esas murallas que eran paredes total, para no hacer el proyecto, para no elaborarlo, para no ejecutar y ayudar a niños en Colombia, primero fue Luis Ernesto. Entonces, que me dice, no, o sea, no, olvídate de hacer esto. Pero me empecé a afligir, normal como ser humano, me empecé a afligir, pero también entendí que eran las voces que tenía que, callar, que eran las voces donde me decían, no lo haga, tú no tienes en ese momento el medio para poderlo hacer, no tienes el apoyo, ¿cómo vas a hacer que todo el mundo crea en esto? Todas esas voces interiores que llegan a decirte que no lo hagas. Pero hice un propósito. Dije, bueno, señor, yo tengo que a callar estas voces. ¿Y cómo lo hago? Mi fuerzas humanas no lo voy a poder hacer. Entonces le hago una promesa a Dios de bañarme con agua fría todos los días, levantarme a las 6 de la mañana, irme caminando hasta la iglesia, estar en la Eucaristía diaria y empezar a recibir la comunión diaria, donde decía, Señor, yo te entrego esto y que tú puedas vivir en mí para yo poder combatir esto humanamente. Y así lo empiezo a hacer. Después empecé también a ofrecerle un ayuno muy grande que era de pan y arroz. A mí me fascinaba el pan y el arroz. Entonces estaba gordita. Entonces decía, no, yo voy a ofrecer el pan y el arroz. Y empecé a hacer un ayuno de pan y arroz. Y empecé a decirle a nuestro Señor, acá estoy. ¿Qué quieres que haga? Dame todo el camino y ponme con las personas que tengo que estar. Entonces, claro, eso se empezó a ver en una gracia muy linda, que era una seguridad absoluta, donde las voces se acallaron, donde ya no había más, no lo puedes hacer, mira. Y cuando veía esa oposición, donde tú no lo puedes hacer, empezaba a orar por las personas que me decían eso. Y se aquietaban. O sea, la oración hacía que ellas no estuvieran todo el tiempo haciéndome comentarios o perturbándome. Y empezó mi Dios a fortalecerme de una manera sobrenatural, convencida total de algo que era en fe y yo lo empezaba a ver. Me lo imaginaba, lo pensaba, lo ejecutaba y lo daba por hecho. Empecé, como no tenía el dinero, entonces tengo una caja menor de un monopolio. Entonces saqué los billetes del monopolio, donde todavía los tengo. Lleva 16 años esa caja menor. Les voy a mostrar los billetes. Donde empecé a pagar en fe. Y dije, bueno, señor, esta es mi caja menor. Esto es lo que voy a empezar a ejecutar. Entonces, la única parte que necesitaba de ayuda era que yo necesitaba una casa para funcionar. Entonces le digo a mi Dios, Señor, yo te voy a pedir una casa, pero dame una señal donde yo sepa que esa es la casa. Pero yo no tenía para la renta de la casa. Habla con tu esposo. Sí, entonces yo decía, bueno, tengo que convencerlo, pues él tenía sus negocios, construía, entonces yo le decía, bueno, la única forma es de convencerlo, que era el mayor opositor, pero la única forma era convencerlo para poder entrar a que me ayudara. Entonces le hice una propuesta, llamo a mi hijo y llamo a Luis Ernesto y le digo, mira, voy a buscar una casa y quiero saber si ustedes me pueden ayudar para empezar a pagar.
la casa de la fundación. Ellos me dicen, claro, sí, cuenta con eso, nosotros te ayudamos. Empezamos a buscar la casa con Paulita. Ah, bueno, Paula, ¿qué pasaba mientras tanto en las misiones? Paula empezó, o sea, a hacer sus procesos y pasaron 3 meses y no habíamos visto a Paula. Entonces, Luis siempre que hacía un negocio, le prometía a Dios sembrarle una ofrenda por la gratitud del negocio. Entonces, yo le dije, sabes que hizo un negocio muy grande, le dije, oye, ¿por qué no ayudamos a los misioneros? Mira, llevamos unos mercados, hagamos algo para poder ver a Paula. Y vamos a la escuela de misiones y los llevamos. Nos vamos hasta allá, llevamos los mercados a los misioneros y qué gran alegría es cuando le decimos allá que si hay alguna posibilidad de ver a Paula. Cuando ella me dice, la niña que me recibe me dice, no, claro que sí. Y yo veo salir a Paula, era una mirada totalmente diferente. Era una niña, le brillaban los ojos, era una niña con un motivo totalmente de vivir. Era una chica que nos dejó, o sea, fuera de secuencia al verla. Y me dijo, mami, y me abrazó, nos abrazó y me dijo, mami, estoy feliz. Me dijo, mami, estoy feliz. Realmente, para mí, esto lo encontré y Dios quiso que yo le sirviera. No se preocupen, yo estoy bien. La primera vez que en 3 meses Paulita no sufre ningún altibajo, no sufre absolutamente de nada, no nos llama a decir me necesito de nada. Esa fue, ese fue el paso, el eslabón que uno la cadena para que yo decidiera arrancar, pero con propiedad, arrancar en firme, arrancar con todos los juguetes, como dicen ahora los muchachos, sin dudar absolutamente nunca nada. Y agradecerle a Dios que ya me había convencido que la labor mía era empezar a empujar como hasta ahora creo que Sí. lo estamos haciendo. Entonces, bueno, eso fue una gran alegría en ese momento. Lo de Paula iba en ese proceso. Eh, ya posteriormente, entonces es cuando se consigue la casa y encontramos la casa eh, realmente con la señal que yo le había a mi Dios, que era un Cristo nos recibiera, que esa fuera la señal, que si era la casa que él quería. Eh, Llegamos, buscamos la casa y eh, cuando abre y veo el Cristo, yo quedé, o sea, con la respuesta súper respondida que está en la casa. La señora que nos arrendaba la casa tenía cáncer y su hija en ese momento la estaba arrendando. Entonces, cuando le dijimos que era para una fundación para niños con cáncer, la señora inmediatamente dijo, listo, la casa es para ustedes. Entramos a esa casa, no teníamos muebles, nada, no había absolutamente nada. Recibíamos las llaves y no teníamos nada. Entonces, claro, cuando ya recibimos la casa, me acuerdo mucho que yo cerré la puerta y empecé a orar en la casa y le dije, Señor, esta es la casa que tú nos has dado para la fundación, no tenemos nada, pero tú sobreabundas, tú nos das y en fe, Señor, llena todo este lugar. Yo me acuerdo que yo le pedía un nevecón. Necesitamos un nevecón muy grande para refrigerar cosas. Necesitamos una sala de juntas, necesitamos escritorio, bueno, todo. Pues la casa estaba absolutamente desocupada. Eh, Oro en la casa, ungimos la casa, la entregamos a Dios y la consagramos. Fue algo sobrenatural, hermoso, porque lo primero que hicimos fue que nosotros dos vivíamos en una casa donde dijimos, ok, vamos a hacer unos cambios. Y donamos la parte, o sea, de la sala de juntas en ese momento. Media casa fue lo que yo. Sí, empezó a donarse muchas cosas de mi casa ahí, pero también se unieron 2, 3 empresarios muy queridos donde creyeron en nosotros ciegamente. Uno fue el dueño de Parmalat.
un hombre, una empresa que ya ese testimonio ya empieza a más adelante a contarles cómo empezó realmente a seguir la fundación, cómo empezó a llegar las personas, cómo en ese momento, cómo se empezó a moblar. Se empezó a moblar fue que un empresario dijo, listo, yo te mando los escritorios. Otra persona dijo, ok, tengo el Levecón, el señor mandó el Levecón, y amoblamos la casa. En menos de un mes teníamos amoblada totalmente la casa. En fe de eso, ya estaba la fundación constituida, estaba la casa amoblada y mi alternativa para poder, o sea, pagar la renta de la casa y sostenernos, era convencer aquí a Luis Ernesto que él Yo estaba convencido, yo estaba en semejante enredo de camiones y de trasteos, y bueno, ya. sí, Ay, pero era convencerlo para que nos ayudara con el sostenimiento. O sea, ¿en qué sentido? En que le ofrecía una oficina para que él tuviera la opción de estar dentro de la casa y yo le pedía mucho a mi Dios que lo enamorara, enamóralo de tal manera que él, toda esa experiencia que tiene, toda esa parte innata comercial que tiene, pueda estar dentro de la casa. Entonces le arriendo una oficina dentro de la fundación donde él pagaba más del 70% de la renta y todos sus amigos llegaban a hacer y sus personas que hacían los negocios. eso es muy sencillo, yo lo voy a resumir de la siguiente manera. La junta directiva se reunió a espaldas mías y pusieron, de acuerdo para que Luis Ernesto Becerra fuera el presidente de la fundación. ¿A cuenta de qué? Él, con sus amigos, con sus clientes, con sus doctores, pues nos va a ayudar. ¿Y cómo nos va a ayudar? Simplemente me dejaron encima del escritorio el plan de apadrinamiento y cómo, que reza el artículo de responsabilidad social empresarial con ética que se llama, es el 1237 si no estoy mal, y cómo se aplica. Y esta vaina que es, pues me tocó llamar a mi hijo que es administrador de negocios internacionales, que ahí es donde digo que Dios se une y se articula para que yo le tenga que decir, gordo, ¿qué es esto? Me dijo, padre, te espero en mi oficina. Fui 2 días, me capacitó, me enseñó. Y yo enamorado de la obra, por ver a Paulita cómo estaba, dije, listo, yo arranco con mucho gusto. A mí no me paguen un peso, yo voy a más bien a sacar de mis utilidades mientras los donantes se habitúan, mientras las personas entienden, mientras dicen, oye, esta es una fundación en serio, conocemos a Luis Ernesto, conocemos a Gina, la obra que están haciendo, pero es que va a pasar un huevo de tiempo, no importa, yo los sostengo. Entonces me enseñaron y aprendí a colocar los planes de apadrinamiento y responsabilidad social con donantes que son activos y otros que son filantrópicos. Pero eso fue obra de la Junta que se reunieron, se echaron a la cabeza semejante idea tan brillante y no solamente me convencieron, sino que me tienen aquí trabajando fuertemente hace más de 15 años para esta fundación. Eso Sí. fue ideado aquí por la mexicana. Entonces, No, que no les quepa la menor duda. eso fue digamos, como el proceso para poder tener las instalaciones y el proceso de tener toda esa experiencia de Luis en la fundación para toda la parte de relaciones públicas y poder empezar a sostener la obra. Eh, Mientras tanto, Paula, ella se gradúa como misionera, sale, hace sus quimioterapias, se cuida 10 12 días y vuelve y hace. Cuando ella empieza a hacer esta parte de sus misiones, la mandan a misiones. Entonces, claro, nosotros empezamos a sufrir porque decía, bueno, va a tener algún problema, ¿qué va a pasar? Y cuando veíamos era que la llevaban a la costa y ella no podía recibir sol. Y de golpe la veíamos en la playa con una corrosca. Acá estoy, mami. Yo, oh my God. Y empezamos a ver cómo mi Dios empezó a respaldarla a ella. Cómo empezó ella a hacer todo ese proceso de misión. Un día
Paulita pues llegó a pesar 160 kilos por sus medicamentos que tenía y para ella pues fue muy difícil aceptarse porque era una niña que se engordó, tenía estrías, no se aceptaba. Entonces empezó con procesos psiquiátricos, medicamentos, pero un día me dice, mami, yo me quisiera casar. Yo quiero, o sea, yo quiero tener una familia, yo quiero, bueno, hacer muchas cosas. Entonces yo tenía una hermana en Estados Unidos que amaba a Paula, porque era su madrina, y le comento, y ella me dice, mira, ¿por qué no la mandas para Estados Unidos? Ella tiene 9 meses, mándala 8 meses. Y yo me encargo de ella acá, de tal manera de que Paula tenga una visión diferente, esté lejos de sus papás, porque estaba muy súper protegida, y tenga una experiencia diferente. Hablamos con los médicos, y los médicos dicen, perfecto, haga esa experiencia. Paula se va para Estados Unidos con 160 kilos, con su autoestima en el suelo, con súper protectora. Y resulta que cuando llega ya, mi hermana, lo primero que dice, ok, ¿tú quieres estudiar inglés? Ok, vas a estudiar inglés. ¿Por qué no prometes algo a Dios para que bajes de peso? Ella, mi hermana es una persona muy espiritual, una mujer de Dios, y le dice, ¿por qué no ofreces algo para que puedas bajar de peso? Y además de eso, le ayudó con una dieta, ¿sí? De dejar harinas. Y Paula le dice, perfecto. Pasan 8 meses y cuando Paula está llegando en el aeropuerto, no la conocíamos. Había bajado 100 kilos. Estaba hermosa. Aparte de eso, se había titulado su pelo, de una transformación totalmente a su vida. Pues una niña de 1,70 más o menos, Unos ba- 75, vaya, 5, Paulita. bajó 100 kilos en 8 meses. Mira, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo realmente? Pensaron en el papá. Cuando me dice, mami, imagínate que yo le prometí a Dios cuando estaba allá, que así como me llevó a la escuela de misiones, que me diera un esposo, que yo quería un esposo, que me rehabilitara toda, que yo le ofrecía no comer, me acordé de ti, ni pan ni arroz, dejar harinas y realmente poder servirle a él todo el tiempo, pero que me ayudara. Paula baja, llega, y ella siguió con sus reuniones de sus misioneros, tenían pues toda la parte, pero ella me dice, mami, ayúdame a orar para un esposo a San José, que es el patrono de las familias. Yo no quiero tener un novio, yo quiero tener una pareja espiritual, mi complemento. ¿Cuántos años tenía Paulita ya? Paula Sospecho. tenía más o menos, 30 años. no, unos 25, 26 años. Empezamos a orarle a San José, pidiendo todo su esposo, como ella lo quería, amoroso de su casa, dedicado, todo. Y duró casi 4 años entonces Sí, buscando ese San José. Lo pidió, buscando a San José porque estaba más sí, perdido que el Ivo Limber. sí, ese San José estaba más escondido. Pero bueno, o sea, mi Dios los trajo hasta carpintero. Se lo dio hasta carpintero. Porque se lo dio con Ah, todas las sí. características. Cuando no lo, ella en los misioneros estaba, Y hay una anécdota ya que hablas de los carpinteros. Cuando un buen día me llama un señor, me llama al teléfono y me dice, ¿usted es el papá? Mire, don Luis Ernesto, es que yo quiero contarle que su hija y yo estamos enamorados. Y, ¿usted quién es? No, que es que yo quiero, y pásame a Paulita. Y me la pasó por el celular. Y me contó Paulita, le dije, ok, hablemos después, a los 8 días vuelve y me llama y me pone una cita. Y pues venga, y voy conociendo ese cotoplo. Y lo primero que le advierto es que usted no ha entendido que Paulita no puede tener niños. El exceso y el consumo de corticoides no le permite tener bebés. ¿Usted qué opina? Dijo, no me importa. Ahí sí me dijo, doctor, no me importa. Yo adoro a su hija y ante esas cosas, pues, ya uno no, ya intervenir hubiese sido peor. Entonces optamos por no solamente abrirle la puerta, sino darle gusto a claro, Paulita. el gordo lo veía desde el punto de vista humano, ¿sí? Totalmente humano, terrenal. Pero yo lo veía bajo el punto de vista siempre en la gracia de Dios y los propósitos que Dios tiene.
uno en la parte humana pues, quiere muchas cosas y lo quiere a su forma, su ego, todo. Pero en la parte de espiritual es cuando los designios de mi Dios en la vida de uno. Entonces Paula lo conoce, se enamora y el muchacho era carpintero, pero era un muchacho con todas las cualidades habidas y por haber que enamoró a Paula. La enamoró totalmente. Cuando Paula me dice, mami, eh, yo me quiero casar, pero me quiero casar con, yo he soñado un matrimonio muy lindo. Lo quiero ante los ojos de Dios, bendecidos con muchas cosas. No, para nosotros eso era en ese momento increíble ver a Paula que hubiera encontrado su pareja espiritual, que ella estuviera feliz, que quisiera tener su matrimonio. Entonces, pues como papás en ese momento, la felicidad más grande fue organizarle su matrimonio, como ella lo soñaba. Eh, y llegó un punto en que ese motivo de vida para Paula, de tener una familia, de ponerse, que iba a manejar su casa, que tenía un por qué vivir, le empezó a dar toda la parte de salud, de calidad de vida, aunque todas las quimioterapias seguían cada 9 meses. El día que ya se iban a casar, el sacerdote nos llamó. Dijo, Teta, yo necesito entrevistas muy puntuales con las personas, porque es que para mí no es normal que esta niña en cualquier momento puede morir si una persona se quiere casar con ella. Hay seguros de vida, hay intereses económicos, hay Claro. qué. Realmente era lo que el sacerdote, pues, en su interrogatorio matrimonial lo tenía que hacer como una norma. Y algo que me fascinó de todas esas entrevistas con todas las personas que el padre tuvo que hablar, es que decía el padre, después nos contaba, me decía, mire, a mí me derrumbó algo. Cuando yo entrevisté a ese muchacho y vi el convencimiento de el amor que ese muchacho tenía por esa muchacha a toda prueba y el testimonio de todas las personas que había interrogado, sugeridos, cómo era Paula, qué Paula podía tener para que ese muchacho se enamorara de ella de esa forma. Y todo concluía en algo. Era el amor de Paula para querer vivir, el amor de tener una familia, el amor de realmente de la oración que ella tuvo para que llegara esa pareja. Entonces Paula se casa y ahí empezamos nosotros realmente a ver que la entrega a, a mi Dios en nuestras vidas con el servicio empezó a haber muchas bendiciones. Se empezaron a ver muchas bendiciones en nuestra vida. Cuando Paula se casa, el médico le dice, tú no puedes tener hijos, eh, déjalo claro. Y lo primero que ella le dice al muchacho es que no puede tener hijos. El muchacho le dice que no importa. Se lo repite porque yo ya se lo había dicho. Sí, claro. Entonces, pues, pero ella lo hace énfasis. Yo no puedo tener hijos y si tú te casas conmigo es bajo estas condiciones. Yo me puedo morir en cualquier momento. Esta es mi calidad de vida. La herencia de mi papá no es para usted, o sea, téngalo claro. Eso es que quede en la fundación. Entonces, pues era algo muy, muy claro y muy esto. Cuando ya Paula se casa, entonces el médico le dice, no, usted tiene que irse para Tierra Caliente. Tiene que irse para Tierra Caliente. Entonces Paula decide irse para Guaduas a vivir porque era pues la temperatura que ella necesitaba para su calidad de vida. Cada vez que podía, pues venía y posteriormente hacía sus quimioterapias. Eh, Nosotros empezamos en la fundación y en el proceso que ya se empieza la fundación, que Luis empieza a ayudarnos con la oficina, que los amigos llegaban, ¿esto qué es? No, es que esto es así, 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 salían vinculados y empezábamos a hacer. Entonces hablamos y dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer a escoger niños para poderlos ingresar al programa. Entonces, la fundación en qué se empezó a basar en todo lo que no había. Entonces, no vamos a hacer un albergue porque generar un albergue, ¿qué implica? Pues vale mucho dinero, un albergue se puede quedar 4, 5, 10 personas, pero no más. Pero lo que vamos a hacer es poder llevar este programa a nivel nacional para que los niños que lleguen remitidos de otras ciudades puedan tener
como esa calidad de vida que se necesita cuando lleguen a Bogotá. Ser la familia traspasando Le fronteras. hiciste caso al doctor Rada, que fue lo que él te sugirió, que había que desarrollar lo que Colombia no tenía. Sí, claro, es algo que pues me lo dio muy claro. Cuando ya realmente se crea y empieza ya todo el desarrollo de lo que es la fundación, eh, lo más lindo que empezó a pasar era que teníamos momentos que llegaban los niños y llegaban a través de trabajo social del Instituto de Cancerología. Empezamos de esa forma, donde la trabajadora social nos llamaba y nos decía, mira, hay este niño con estas características, la pueden ayudar. Y ingresaban los niños al programa. ¿Y cómo ingresaban? Pues mandaban los documentos, mandaban su historia clínica, su identificación, la identificación de los papás. eh, Yo ya aprendí eso. y tan pronto, Historia clínica, fotografía del niño o la niña, que no sea mayor a 18 años, documento de registro civil y o documento de identidad, porque la política es hacerlo hasta los 18 años, o sea, antes de que sean mayores de edad. De lo contrario, estaríamos aparenando a medio Colombia. Y eso era clave para poder arrancar de acuerdo a la sugerencia del doctor Rada y al revisor fiscal, que fue lo primero que hizo Gina al iniciar la fundación, que el aspecto contable no se fuera a violar, no se fuera a cambiar. Entonces, eso fue fundamental para el ingreso. ahí es donde empieza a pasar una serie de cosas impresionantes, donde nos veíamos de que si a ti te cuesta de golpe mantener a veces dos niños, imagínate empezar a mantener 30, donde empezamos se crearon unos programas especiales que dijimos, va a ser lo puntual de ayuda que va a tener traspasando fronteras. Entonces dijimos, ok, vamos a crear un programa de salud. En ese programa de salud vamos a tener la nutrición de los niños. ¿Por qué la nutrición? Porque el flagelo más grande para que un niño se enferme es que tenga mala nutrición. Entonces, O sea, la primera causa, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, dice, el cáncer lo produce la mala nutrición. Entonces, ¿qué hizo aquí la directora y sus trabajadoras sociales y todo el mundo? Creo que me estoy adelantando un poquitico, pero pienso que vale la pena. Eh, la nutrición es el proyecto número 1 de los programas que lidera la fundación. Que sean nutridos de la mejor manera. Yo no sabía, a mí me criaron y seguramente que nosotros también lo hicimos con nuestros hijos sin pensar que si no los alimentamos de la mejor manera se van a enfermar de cáncer. ok, entonces ahí nació el programa alcalino. La nutrición alcalina en la fundación. Y la parte de nutrición no es solamente dar a los niños alimentación adecuada, sino se investigó con un equipo interdisciplinario donde se creó el proyecto alcalino de la alimentación alcalina, de cómo nosotros debemos alimentarnos como seres humanos, cómo prevenir las enfermedades, cómo tener un pH saludable. Y de ahí arrancó el programa de nutrición de la fundación. Además de eso, dijimos una prioridad que todo lo vimos fuera, cuando los niños llegaban, se necesitaba los kits de hospitalización. Era una necesidad básica porque estas familias llegaban muchas veces sin nada, la mamá sin ropa, los niños absolutamente sin nada, la mamá sin nada para poder mantenerse. Entonces eso implicaba que era la prioridad para la mamá que llegara, el papá, para los niños, sí, para que tuvieran esa calidad de vida dentro del hospital. Era el kit de hospitalización. Y creamos también en la parte de salud todo lo que eran las campañas de prevención. Entonces, campaña de prevención oftalmológica, de odontología, ¿sí? Y eso es con el fin de que no hubieran infecciones, no hubieran cosas que pudieran en determinado momento alterar al niño en su enfermedad. Esto se creó en la parte de salud. Otro programa que creamos fue el programa educativo. Pues niños desescolarizados,
niños pues los que no estudian, pero son niños que tienen su capacidad de aprendizaje. Entonces hicimos también otro equipo interdisciplinario donde creamos el proyecto del ser humano en 7 dimensiones, con el fin de ayudar a estos niños, haciendo actividades y otros también con unos, eh, eh, bueno, proyectos que se hacen para que ellos lo puedan hacer. Mirando para repotencializar a los niños, dijimos tenemos que crear un programa de recreación y cultura. ¿Qué es? Que los niños se repotencialicen, que sean niños saludables mentalmente y que quieran vivir. Entonces se hicieron todas las actividades de todo el año, el Traspasando Fronteras, repotencializamos los niños y tenemos, digamos, todas las actividades como la Navidad de los niños, el Día del Niño, los cumpleaños de la Fundación. Tenemos otro programa de Cumpliendo Sueños de Niños con Cáncer, que es hermoso, donde participa el donante, participa la familia, participan los voluntarios, los niños, y tratamos en ese programa, o sea, que sea todo el desarrollo saludable de un ser humano para querer vivir. Tenemos otro programa que es la parte espiritual. Nosotros como matrimonio siempre, o sea, aprendimos que para tener un matrimonio, llevamos 47 años de casados, para mantener un matrimonio tiene que ser de 3, la pareja y Dios en medio. Y eso que nos ayudó nos ha ayudado en este proceso. Y es de que nosotros estamos con los voluntarios de la fundación. Los voluntarios son de niños pequeñitos hasta señores. Tenemos una voluntaria de 99 años que sirve. Entonces acá es el ser humano maravilloso. Para eso que ayudamos a que estas personas vayan a los retiros de Maús, generamos los sacramentos en las familias, en los matrimonios de las familias, los bautizos, las primeras comuniones, las confirmaciones y también el poder que ellos a través de esta enfermedad es una manera de conversión, de purificación del alma. Por eso el eslogan de la fundación es preservando vidas, purificando almas. Tratar de preservar la vida de los niños, pero también la transformación de las familias. La misión es continuar en la lucha a la no deserción del tratamiento de cáncer población infantil en Colombia. Esa es la misión. Y la visión tácitamente se cumple. Si logramos cumplir con la primera, preservar vidas y continuar preservando vidas y purificando almas. Eso es lo que hace la Fundación detrás de todo lo que ustedes han venido escuchando a fin de entender que los niños algún día se van a ir. Mientras eso sucede, brindarles la mejor calidad de vida. Eso es lo que hace Bueno, Traspasando Fronteras. Traspasando Fronteras como fundación, algo que empezó a cautivar en mi corazón era todas las cosas que empezaron a pasar. Entonces era el llamado de sentir la voz de Dios para poder hacer esta obra, donde nunca estuvo en mis planes ni en mi corazón, donde me sacaron de un contexto de vida y me pasaron a otra forma de vivir, donde aprendí a través de todo este llamado, que es eh, cuáles son los propósitos que mi Dios tiene en la vida de uno y cuáles son los planes que uno como ser humano tiene. Esto me pasó internamente y entender cómo se conectaba, cómo se empezó a conectar todo de una manera sobrenatural. Dijimos que cuando la fundación empezaba, que nunca habría, no se pagaría, que todo iba a ser servicio social de las personas, en donación de conocimiento, en donación de trabajo, de voluntariado. Y cuál era, digamos, como el perfil de ese voluntariado que le pedíamos a Dios que empezara a llegar. Entonces era la persona que siempre tiene a Dios en su corazón, que sabe que es una persona bendecida todo el tiempo por el hecho de estar vivo, pero que viene a dar algo de sí para estos niños. Hay que entender algo con respecto a lo que dice Gina, y es que por encima de todos los proyectos que ustedes acaban de escuchar,
hay uno que y nos cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo esfuerzo que la gente entienda. Y es primero entender, primero saber que hay más de 2.600 niños, población infantil vulnerable, Estados Unidos, como lo dijimos y como quedó estipulado en Cámara de Comercio para poder ayudar. 2.600, manejamos 220 más o menos, ni siquiera el 10%. Pero, a- ¿por culpa de quién? ¿A través de qué? ¿A raíz de qué? La gente, los benefactores, los donantes, como ustedes quieren llamarlos, deben entender dos cositas. Primero, el corazón de ustedes, que nos están ayudando, porque esto es imponderable. Y dos, que puedan hacerlo. Entonces, el conjugar esos dos verbos, esas dos situaciones, es lo que nos permite vincular más chiquitos. Y ahí es donde entra Luis Ernesto Becerra Concha, nieto sobrino del cardenal Concha Córdoba, tataranieto del expresidente José Vicente Concha, porque es así, no son, si fuera por apellidos no estaría trabajando, pero bueno, es tratar de convencer a la gente que nos ha visto. Y como anécdota les recuerdo, hace 16 años nacimos y fuimos los cuartos, porque hay 3, 4 fundaciones muy queridas. Hoy por hoy ocupamos el primer lugar en razón a lo que aquí nuestra directora se ha inventado y ha puesto en práctica, como es su capacidad de oración, la fe que tiene indestructible, inquebrantable, y dos, el poder desarrollar y articular los proyectos que son los que permiten que la fundación siga creciendo. Sí. Atención, sin conocerlos a ustedes. Yo me imagino ahora. Yo me Bueno, imagino ahora. algo que pasó entonces ya referente a Paula, para irles contando cómo empieza todo lo de Paulita. Paula se casa, se va para Guadalajara a vivir, empieza a hacer su misión todo el tiempo, ella apoyaba a la fundación. Posteriormente de eso, un día X, me dice, mami, yo me siento con rasquiña, mami, yo tendré algo, mami, y empezamos a pensar que los médicos decían, no, ustedes debe ser que se le metieron esos animales allá en guaduas, Hormiguitas. eh, me están incrustados, y eso le montaron una película grandísima donde no se determinaba, pero ella era, cambie colchón, arregle la cama, fumigue la casa, y era brotada, brotada. Bueno, los médicos internistas un día dijo, no, usted debe tener algo que tenemos que descubrir. Pero había un médico que la atendió, que se quedó mirándola y le dijo, ¿sabe qué? Usted está embarazada. Entonces ella se quedó así, pero ¿cómo así? Si yo no puedo tener hijos. Dijo, sáquese un examen así, así de sangre, ta, 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 y me lo trae. Cuando le entregan los resultados, estamos en la casa y mis dos hijas abren el resultado y ahí cuando leen, brincaban, se abrazaban. Yo sé qué les pasó. Cuando veía era que ella tenía 4 meses de embarazo. Y la duda de quien todavía ponía en discusión, en que redunde en duda, cuando me contaron, hablé con el médico de cabecera, y me dice, ¿sabe qué, Luis Ernesto? Eso es imposible. Le dije, doctor, usted que es amigo mío, mire los resultados. Dijo, no, 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 a mí no me traiga esas vainas. Déjeme ver la niña. Le llevé a Paulita y la conclusión, para no alargarme tanto, me dijo, ¿sabe qué? Yo he visto un promedio de 2.000 pacientes en mi vida. Eh, Ahorita tiene unos 50 años, 52 años, yo creería, y nunca había visto esto. Me tocó ponerme a estudiar. Esto no es normal. Esto es una obra de Dios, porque Paulita, sin el aparato reproductivo de ustedes, las mujeres, ¿cómo así que está embarazada? Y aquí estoy viendo que 4 meses y que 16 y pico semanas. Terrible, terrible, terriblemente positivo, quiero decir. Y entonces le dije, bueno, doctor, eso es problema suyo. Y nos advirtió, el embarazo puede ser no, va a ser de alto riesgo. El parto, imagínense, y ojalá que lo que venga, Dios quiera, ahora sí, usted que se mago, hermano, póngase a rezar. Listo, doctor, hasta luego. Pero Esa entonces lo más lindo de todo fue que cuando ya dice que listo, que va a tener su bebé, todo, ella iba donde un ginecólogo todo el tiempo, era una señora, y ella va y lleva los exámenes y la señora se queda mirando y dice, no, tú tienes que abortar.
Entonces yo estaba esperándola en la consulta cuando veo que ella sale atacada, llorando, y me dice, mami, ¿cómo te parece que me dicen que tengo que abortar? No voy a abortar, ese bebé va a nacer, así yo me muera. El bebé va a nacer. Entonces, ¿qué pasa? Ella lo primero que hace es que ella se coge de Santa Ana, la mamá de la Virgen, que dice los embarazos imposibles, y empieza a rezarle las 9 Ave Marías diarias con esa fe a la Virgen y consagró su vientre a la Virgen. Y le dice, yo te entrego este bebé, mm, haz lo que tú tienes que hacer. Era un imposible tener ese bebé, pero ella en ese momento se entrega y consagra su vientre. Empieza todo su embarazo y su embarazo fue, no hubo complicaciones absolutamente de nada. El día del parto, Estaba más complicado yo que... nosotros éramos los complicados, pero el día del parto nace la niña por cesárea, nace una china divina, calva, de película, esa chinita parecía de película divina, con esa emoción de ella, donde ella recibe su niña, y yo creo que ahí fue cuando se sanó realmente Paula, se sanó en su corazón, cogió esa niña feliz y ella empezó a ser mamá. Entonces, eso fue como el proceso de la estabilidad de Paula en su enfermedad, donde era el motivo de su matrimonio, el motivo de su bebé. Empezó a entregarse de tal manera, pues, de esa mamá maravillosa. Y nosotros realmente empezamos a ver la mano de mi Dios en toda la vida de Paula. Eh, Esas fueron las gracias que empezamos a recibir. Ya posteriormente la niña empezó a crecer, nosotros dedicados totalmente a la obra. Paula venía, servía, hacía sus misiones y un día X fue cuando empezó la pandemia. Y al empezar la pandemia todavía no han llegado las vacunas. Y Paula viaja y me dice, mami, tengo una cita médica, llego a tal hora, recógeme. Yo voy, la recojo, llega con la bebé de 1 año y medio y me entrega la bebé. Y ese día me dijo, no, quedémonos en la casa, disfrutemos, charlemos, pongámonos al día y ya mañana voy a la consulta. Disfrutamos ese día como si fuera el último día de ella. Al otro día amanece y me dice, ¿sabes qué? Me siento mal. Me siento súper mal. Y empezó Paulita a ponerse pero mal, pero no sabíamos qué era. Le hacíamos el examen de laboratorio y dice, tiene COVID. No, ¿cómo así que Paula tiene COVID? No sé qué tal. Entonces, inmediatamente, pues era lo normal que era aislarse en la casa, con todos los cuidados, eh, yo con la bebé todo el tiempo. Cuando ya a los 8 días de ella estar encerrada con sus cuidados, empieza a complicarse. Paula se empieza a complicar, empieza a bajarse la oxigenación, malita, y llamamos al médico y el médico me dijo, ya, llévela urgente a la Clínica Colombia, llévela, hay que llevarla inmediatamente. Nos había advertido previamente que si Paulita, si a Paulita la coge el COVID, Luis Ernesto, Paulita se nos va. Y yo le dije, oiga, doctor, deje de hablar tanta, no voy a salir grosero. Es Pero que se sí. lo dije. Dijo, hermano, si a Paulita la coge el COVID, no la quita. Estoy hablando del oncólogo. Y efectivamente. Y al principio me decía, no me la traiga. Esta clínica está atestada. No la traiga, no la traiga. Eso fue el viernes, un viernes. A mediodía, doctor, no la traiga, hermano, no la traiga, dele esto, dele lo otro, manténgame informado, saturación bajando, fiebre subiendo, hasta que el sábado, al día 24 horas después, 70 y pico de oxigenación y 40 de fiebre, me dijo, hermano, no hay nada más que hacer, tráigala. Y lo que hice fue, entre el carro, bizcocha, camine a ver, su cobija, su tapabocas y para Bogotá, pero para ese entonces no se podía caminar de aquí a la esquina. Y nosotros, por el simple hecho de ser fundación estamos como en el Ministerio de Salud Con un permiso vinculados. especial. Yo tenía un permiso especial y pude llegar a Bogotá a la Clínica Colombia. Bueno, cuando Paula se enferma y yo vemos te tienes que ir, ella me miró y me dijo, mami, si yo voy, yo no vuelvo. Fue algo que me tocó en mi corazón muy grande. Entonces, la bebé estaba dormida y cuando ella salió con una cobijita, la bebé se levanta de 1 año y medio, se para en la puerta y se queda mirándola así. Y ella le dice a la bebé, mi amor, yo no me demoro, yo voy a volver, te quedas con la abuelita. Yo no me demoro, mi vida.
juiciosa, no sé qué. La chinita no habló, sino se quedó mirando así, como que no entendía. Ella se va, la meten a la clínica y resulta que yo me quedo con la bebé. Esa bebé, póngale que duró 2 horas, ella miraba para el techo, me miraba, no se dormía. Y era, o sea, como en su corazón, presintiendo que su mamá no iba a volver, que su mamá, no sé, era algo que lo sentimos las dos en el corazón. Eh, cuando a los 5 días empecé yo mala, mala y mala y mala, con COVID. Entonces, claro, coja a la niña y dásela a la abuela por parte de la mamá, del papá, llamarle y decir, recoja a la niña, yo estoy con COVID. Entonces, Paula hospitalizada y a mí para la clínica de Colombia también. Entonces, estaba en la... Hubo un momento donde me tocó en la parqueadero, aquí la señora, y Paulita en el quinto piso. Y mi hijo y yo ahí al frente del cañón, mirando a ver qué podemos hacer. O sea, no era nada agradable ese momento. Bueno, cuando yo estaba en la clínica, ella me llamaba, mami, estoy así, 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 yo también estoy así, así, así. Hubo algo milagroso ese día porque cuando yo estaba en urgencias me pasaron a unas carpas especiales donde estaban todas las personas de COVID y era ver los casos de todo el mundo en sillas, en todo, porque no había dónde mandarlos a los hospitales. Hubo un problema con un señor que tenía su hija, su esposa, todo el mundo con COVID y todos regados por todos los hospitales. Y el señor, cuando le dijeron que lo trasladaban por allá para Pereira, el señor se puso pues, muy bravo con el médico, le dijo, ¿usted cómo va a trasladar a Pereira? Si yo estoy acá, soy el jefe de la familia y yo en otro lado. Bueno, eso fue algo caótico esa noche con el médico y con todo porque por ese caso. Entonces, cuando ya pasa todo eso, era una médica y yo la vi tan mal y yo la llamé y le dije, no se preocupe, tranquila. Y yo enferma, ¿no? Pero diciéndole a la médica, no se preocupe, tranquila. Mi Dios le va a ayudar. Y ella se queda mirando y le dijo, ¿sabe qué? Yo necesito que usted me ayude. Sáqueme de aquí. Yo puedo estar en mi casa con oxígeno. Ayúdeme. La médica ve, realmente mi evolución al otro día y ve toda esa parte y me dice, pero es que pues, si usted está en capacidad de pagar un oxígeno, de hacer todo mientras que sale todo, yo le puedo ayudar. Conclusión, ella me ayuda y me da la salida. Yo me voy para mi casa y me quedo en mi casa pues aislada con el pulmón afectado, con todo, con oxígeno. Y pasa Paula allá en la parte de ahí que le dicen, nos llaman y dice, eh, le ponen una cámara y dice, papi, me van a entubar, pero ella ya estaba ahogadita. Y algo pasó muy milagroso, que fue cuando Paula llamó, yo sentí en mi corazón que yo debía grabar esa llamada. Algo me dijo, grabe. Entonces yo cogí otro teléfono, mientras que ella hablaba, yo empecé a grabar a Paula. Entonces ella me empezó a dar unas indicaciones. Me decía, ma, dame la bendición. Ma, la niña, cuida a la niña, mami. Me decía. Y empezó a decirme en ese momento que no la soltara de sus oraciones, que orara siempre por ella, que la tuviera presente. Pasó Luis Ernesto, papi, yo te amo, papi, tú siempre has estado conmigo, pero hoy todo ya no estás aquí, no te veo, le decía, porque él siempre nunca se separaba, era el que la acompañaba. 25 años, me decía, 25 años, padre, tú conmigo en todas las quimios detrás de mí. Y hoy que te necesito, ¿dónde estás, padre? ¿Dónde estás? Terrible ese recuerdo. Bueno, y yo empecé a grabar la llamada. Y después le dice al chino, al esposo muy querido, y lo pasa. Y le dice, mi amor, te encargo la niña. Por favor, la niña, le decía. Y él le decía, yo te amo hasta el final. Y ella también le decía, una despedida, pero era algo así dándonos a cada uno lo que tenemos que hacer. La llamada queda grabada. Nos despedimos y fue la última vez que la vimos. La meten a la UCI, ella se agrava, pero lo más lindo de todo, porque mi Dios hizo una gracia muy especial con nosotros, y era que en esa época, pues, era el médico que llamaba y dice, está en posición prómono
se encuentra de esta forma, el Bill Boone está así, chao. Eso era lo que le decían a uno. Si uno devolvía la llamada, No, nadie nadie le contestaba. contestaba. Entonces, Luis en ese momento tenía la habilidad de hablar con el médico y decía, doctor, pero otra cosa, doctor, trataba de sacar la información. Y en algún momento se conectó y se dieron cuenta que ellos habían hecho Emaús, el médico y Luis. Entonces, el médico al ver que eran Emaús, Era mi hija, que era la hija, que yo lo recibí en Emaús, me dijo, hermano, no puedo hacer nada más, papita está muy grave, muy grave. Y yo le decía de todo en groserías, que hiciera lo que pudiera, pero que me ayudara. Yo no puedo hacer nada más. ¿Sabe qué puedo hacer, Lucho? Mande a alguien para que la despida. Venga usted. Le dije, pues que no me dejan, soy Tabio, Dios, mande a alguien. ¿Quién está por aquí cerquita? Eso estaba prohibido. Y efectivamente, pues llamé a mi hijo y él fue el que. claro, en esa época estaba el paro ese nacional que nada podíamos salir de Tabio ni nada, no nos podíamos mover. Entonces llamamos a nuestro hijo y que fuera. Él fue, se puso en todos sus equipos. Cuando llegó y la vio, dijo, "No", la despidió, le hicieron firmar papeles, todo. Salió de la clínica vuelto Chitunca, pero él nunca nos dijo, Paula se va a morir. O sea, como evitándonos el rollo, pues con oxígeno, con COVID. Eh, Cuando ya a las 5 de la mañana, Pero eh, él salió a llorar a la esquina. no, él salió vuelto nada a llorar, a decir, no, esto Es fue más, en algo, una andena a llorar todo el tiempo que él sabía lo que iba a pasar. era Es que nunca nos durísimo. avisó. Entonces, al otro día a las 5 de la mañana nos llaman y dice, Paula murió. Estábamos en una finca en Tabio, nosotros vivíamos en Tabio. Cuando, bueno, a Luis le dicen eso, Luis enloquece totalmente. Lloraba, se botaba en el pasto, lloraba. Fue algo, mejor dicho, el dolor más grande que uno puede tener como persona es la muerte de un hijo. Uno no está preparado para la muerte de un hijo. Uno siente, se lo digo como mamá, uno siente que le arrancan haga de cuenta una mata que le arrancan una mata con la raíz como suena y queda un hueco muy grande y muy profundo, donde eh, se queda uno con un frío y una esta que no pueden respirar. Era el dolor más grande de la vida. O sea, queda uno como en otra dimensión, donde la gente le habla y uno no oye. Entonces, eso fue, digamos, todo el proceso con la muerte de Paulita, el dolor más grande de haber dejado esa bebé en ese momento, de 1 año y medio. Para nosotros fue o sea, una parte, se estabiliza uno emocionalmente. La fundación seguía funcionando. Dios permitió nunca que la fundación parara. Con el dolor más grande de nosotros, empezamos a dar cuenta que todo ese proceso que vivíamos era el dolor que habíamos vivido, lo teníamos que volver en una resiliencia, en una entrega a Dios para sanarnos, para poder calmar ese dolor tan grande que teníamos. Ah, difícil que es eso, ¿no? Porque cuando se creó la fundación, todos felices, el Tigris Boy de la Westinghouse, yo lo puedo todo, yo estoy aquí presente, yo les ayudo, uno convencido que solamente eso era plata, pero cuando llega el momento de la verdad, atención, y seguir en este trabajo, seguir en la lucha y convencernos de que lo que yo había dicho 8 días antes de que mi hija se fuera, yo le decía adiós de rodillas, se lo dije en voz alta, se lo dije como tipo confesión, se lo dije gritando, bueno, y lo único que le pedía yo a Dios era, le cambio mi vida por la de ella. Ya tiene 38 añitos, yo ya he hecho todo en la vida, mire, ayúdeme, porque me habían convencido que Dios oía, y que no solamente oía, sino que escuchaba, perdón, escuchaba no, sino respondía. Vino lo que ya contamos, y me llama un amigo de Maús a decirme, ¿sabe qué? Lo mejor que le ha podido pasar a usted fue eso. Y le dije, no sea sinvergüenza, ¿usted cómo es que 3 días después del fallecimiento de mi hija me llama a decirme esa estupidez? Imagínense lo que pude haberle dicho por celular, porque no podíamos movernos.
Y él yo me había colgado cuando a los 2 minutos, cuando acabé el sermón, me dice, ya acabó, yo a usted lo conozco, usted ha atravesado, pero le voy a explicar algo. ¿Sabe por qué Dios no lo escuchó a usted? ¿Sabe por qué Dios, cuando usted le hizo esa cantidad de peticiones que no tenían sentido? Porque Dios se lleva los ángeles. Paulita había sufrido de tal manera que ni siquiera usted mismo la entendió como papá. Porque uno como ser humano lo que quiere es que sus hijos estén ahí al pie de uno. Él se la llevó porque necesita ángeles. ¿Y sabe por qué usted no lo escuchó? Porque usted tiene que seguir trabajando para esos niños de cáncer que usted tiene en la fundación. No se haga el pingo. Y terminó regañándome, a lo cual no pude decirle nada. Oponerme y entender que los pensamientos, lo dije hace un ratico, de nosotros no son los mismos de Dios, que los tiempos de Dios son perfectos y que nosotros simplemente seguimos siendo instrumentos. Entonces, seguir en la lucha ha sido lo más difícil. Estamos amparando, estamos dando absolutamente todo nuestro conocimiento, toda la capacidad para que los niños enfermos de cáncer no se mueran tan rápido. A pesar de que mi hija ya se fue, a pesar de que contra la voluntad, digo yo todavía con mucho respeto de Dios, ya se fue. Eso es lo más complicado para la fundación, estar alimentando, estar con niños, estar luchando por la vida de tanta gente que lo necesita. Población vulnerable, Estados Unidos, porque le hicimos la promesa a Dios a través de Paulita. Eso sí es berraco. Mira, ya para cerrar esto, realmente quiero decirles algo que fue lo que cerró con broche de oro. Y la respuesta de mi Dios con esta prueba que vivimos. Y es que cuando Paula muere, eh, yo duré muy encerrada, o sea, antes de que ella muriera, clamándole a Dios de rodillas, diciendo, sácala adelante, sácala, pero no era la voluntad mía, sino la de él. Y póngale 2 noches anteriores, lloré, entregándosela, despegándome totalmente de ella. Entonces, cuando ella muere y yo estoy en ese proceso tan duro, me llama una misionera de Estados Unidos, amiga mía, donde me dice, Ginita, te tengo una palabra que Dios te manda a decir. Entonces yo me quedé, eh, me dijo, el Señor te manda a decir que camines sobre las aguas, que no veas las aguas, camine sobre las aguas y míralo a Él. Y pasó, bueno, a los 2 días vuelve y me llama otra persona que era una persona que tenía que ver con un sacerdote y me dice lo mismo. El Señor te manda a decir que camine sobre las aguas y que lo mira a Él. Y empecé a entender en ese momento, en ese dolor tan grande, empecé a entender eh, que cuando se está en la prueba más dolorosa, donde uno toca fondo, tiene como el bálsamo, ¿sí? El bálsamo a- al dolor. Que tú dices, ya no aguanto más, ya toco fondo, ya me quiero morir. Tiene ese bálsamo que lo alza uno y dice, ok, no tengo que mirar esta cosa humanamente, la tengo que mirar de otra forma. Entonces, para nosotros empezó un motivo de ese dolor que empezamos a sentir, volverlo amor. Entonces, el abrazo que le damos a los niños, ese dolor lo volvíamos en amor, de poder proteger, de ver esa carita de ese niño feliz cuando recibe sus cosas, de ver ese papá que no se siente solo cuando se le entregan las ayudas, de ver la mano de mi Dios en esta obra. Pero aclaremos cuáles son las ayudas, porque se reciben mercados, reciben productos antioxidantes, reciben la nutrición, de la cual hablamos hace un par de horas, para que ellos sigan en la lucha. Y eso no es fácil. Uno, dos, reciben kit de hospitalización, que fue lo que te dijo el doctor Rada. Reciben actividades lúdicas que tú te las inventaste para que ellos no se vayan tan rápido, porque fisiológicamente está demostrado que yo me repotencializo con esta entrevista. Estoy feliz, estoy motivado por lo que estoy viendo. Entonces, anímicamente
me mejoro. Y si tengo cáncer, con mayor razón, por lo menos, por lo pronto, y lo que buscamos es que se estabilicen. Y además de, Dios no lo quiera, se van a ir. Nosotros nos volvimos tan resilientes que sabemos que hay que guardar una porción de lo que recibimos para entregarlo a ellos, a fin de que se puedan ir a descansar eternamente a costa de la fundación. Entonces todo eso vale, todo ese esfuerzo aunado es que es que sí, voy a redundar, nos permite seguir trabajando para los niños. Pero tú eres muy humilde cuando dices, no, es que reciben ayudas. No, especifiquemos las ayudas porque es que eso es lo que a ellos les permite vivir y segundo, a nosotros seguir trabajando, seguir en la lucha. Sí, para ¿Sí o realmente, no? por eso somos tan Bien explicado, ¿no? diferentes, por eso somos equipo, porque él me dice un día, imagínate que nosotros al principio discutíamos mucho, porque yo hago esto, tú haces esto y no sabíamos los dones. En algún momento mi Dios nos puso una persona muy especial. Quizá no se preocupen, no se preocupen por, por las cosas, simplemente cada cual tiene unos dones. Y esos dones los ponemos al servicio de nuestro Señor. Él tiene el don de materializar. Yo tengo un don de pedirle a Dios para que se dé lo que hay que materializar. Y Y ese don nos entendemos, tiene unidos. y Ay, ese don somos los qué tal la opuestos, conclusión? somos los opuestos, ¿sí? En el equipo de la fundación y en el equipo como matrimonio, que nos ha hecho, pues, de que hagamos esa sinergia que necesitamos para poder servirle a mi Dios y poder tener esa resiliencia que nos lleva en el corazón. Eh, Esto realmente ha sido la parte importante de lo que es traspasando fronteras, de lo que hemos vivido como familia, de lo que hemos sentido como mamá, de lo que, cómo fue orar tanto para que este hombre llegara a los pies de Dios y creyera en la obra y pusiera su servicio y su conocimiento y todo lo que Dios le ha dado en la vida al servicio de mi Dios de darlo con que son unos hijos espirituales que Dios nos ha concedido para poder dar. También entender que esa niña que nació era la niña que nos iba a sanar el corazón, Anita, era la niña que iba a hacer que nosotros pudiéramos volver a tener esa paz y esa tranquilidad de ver replicada a Paula, porque es una niña muy igual a Paulita físicamente. Ustedes no lo están preguntando, pero la radiografía de Paula Alejandra Es es Ana Lucía. Ana Lucía. Físicamente, con sus ojos grandotes, su manera de ser, desabrochada, sincera, querida, muerte, risa. Así era Paulita. Nunca se queda absolutamente de nada. Y bueno, Esa este es foto era, una tenía foto como cuando tenía año y medio, cuando sí, Paulita, no, antes de que falleciera. Mírenla muy bien. Y luego nos llena el corazón, el alma y también nos aflige muchísimo y es una la voluntaria. esperanza. Algo pasó divino, ya para cerrar acá, algo pasó especial. Paula tenía la costumbre cuando llegaba a los mercados de saludar a todas las mamás, de darles abrazo, beso, de consentirlas. Las mamás la querían muchísimo. Cuando Anita tenía 3 años, yo le mandé a hacer un delantal. Era Navidad. Yo le dije, hoy es el día que tú sirves. Nos vamos. Y llegó con su gorro de Navidad y su delantal a la fila. Nadie le ha hecho a su mamá cómo saludar a la gente. Al cancerológico. Y llegamos acá, yo llegué de la mano y ella me soltó de la mano y se fue mamá por mamá a darle beso a todas. Las mamás lagrimeaban, decían, no puede ser que ella esté haciendo lo que se Paula. Es una niña que viene y si hay que empacar mercados, ella alcanza, tita, yo te ayudo, alcanza el mercado, pone los bebés, la ropa y tiene 6 años. Entonces, realmente es la réplica y eso es el bálsamo que hemos recibido realmente con las bendiciones que Dios nos ha dado y poder ser resilientes a dar. El bálsamo para ustedes, las mujeres, porque me convencí de algo. Ustedes son mucho más fuertes que nosotros. El umbral del dolor altísimo. Nosotros somos los machos, sí. Pero mentiras. La fortaleza de Gina y reitero, la de ustedes como mujeres es muy alto. Yo, cada vez que la veo,
me traslada a la última charla, a la última conversación que tuvimos y al amor que de pronto es lo que me tiene aquí sentado por Paulita. Verlo reflejado aquí porque Dios es grande. Y yo qué momentico que qué estás haciendo, pero espérate que estoy feliz en la obra, estoy entregado a la obra y estoy luchando para que más niños puedan gozar de lo que humilde, pero grandemente queremos hacer por la población en Colombia, que es vulnerable, Estados Unidos, pero que merecen vivir. Y el ejemplo que nos ha dado Paulita de fortaleza, sobre todo de fortaleza, porque nunca se quejó, hay que ponerlo en práctica y ponerlo en práctica con la gente que necesita. A través de esta chiquita que es la que me pudo, me dice, Tito, ¿qué hubo? Mi mamá te dejó aquí, Tito, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Sí. Bueno, y ya para cerrar el tema, ¿Vas a cerrarlo? en el otro Me han dicho capítulo, como 5 veces que en vas a el cerrarlo, otro pero yo creo que capítulo no. queremos contar cómo empiezan las pruebas, cómo empiezan las pruebas para podernos mantener en la fe, cómo empiezan las pruebas para poder de salud, pruebas de todo tipo, donde empezamos a vivir situaciones que es cómo mantenernos espiritualmente, cómo llega eh, todo como el barco cuando está en el mar y empieza a ver las olas y a desequilibrar totalmente el barco, pero cómo nos mantenemos. Son todas estas historias y todas estas anécdotas que empiezan a llegar a la fundación y todo lo que vivimos personalmente. Gracias. Podcast Voces que traspasan fronteras. Un espacio para que conozcamos y aprendamos de las historias de lucha contra el cáncer infantil en Colombia. Fundación Traspasando Fronteras.